Caltech todavía continúa dando el servicio a los centros de inspección, que es la, ¿verdad?, la compañía que supuestamente estaba siendo investigada por las situaciones que pasaban en los centros de inspección. ¿No le extrañó que no fueran a la subasta donde Worldwide se le adjudicó el contrato? Cuando el equipo técnico me informó, ellos no pudieron cumplir con las especificaciones técnicas de lo que estaba pidiendo la subasta, los pliegos. Recuerde que se modernizó el sistema a inspección digital, Marbete Digital, y lo que me indica mi equipo técnico era que ellos no cumplían o no pudieron cumplir con esas especificaciones. ¿Y cómo entonces continúan si no podían cumplir con las especificaciones? Porque está abierto a competencia para todo el mundo. No era una subasta para Caltech, era una subasta para escoger el sistema que se iba a mejorar, ¿no?, para los centros de inspección. Pero hoy en día el Marbete Digital se pide a través del sistema de Caltech. Ellos están utilizando todavía, exacto, tengo entendido que el o sea sistema. Que arreglaron la incompatibilidad que había. Porque si siguen operando... Y recuerde que cuando se hizo el cambio, ese primer día del lanzamiento, hubo problemas y el sistema se cayó. Así que ellos tenían sus situaciones y por eso fue que se hizo un proceso, porque las denuncias y las querellas eran que el sistema estaba obsoleto y que no estaba funcionando y necesitaban una mejora en ese sistema. Sí. Caltech dijo, el representante de Caltech dijo en las vistas públicas, la primera, que ellos no tenían contrato. ¿Cómo entonces, si no tienen contrato, ellos tienen acceso a SESCO para que se pueda dar el trámite? No tengo esa información, representante, pero lo que tengo entendido es que el contrato o el memorando de entendimiento es con el DITOP y los contratos como tal de servicios son con los centros de inspección. Así que ahí en ese caso, pues no sé cómo se trabajó eso en los años pasados. Sí, porque a mí no me quedó claro cómo es que una compañía que no tiene contrato con el gobierno tenga acceso a información tan sensitiva del gobierno. Sí, tengo entendido que el memorando era ya de años anteriores, porque es un memorando de entendimiento, un MOU, lo que se hace. Sí, pero se debe revisar porque... Por supuesto, sí. Y ese mismo también era el proceso que se estaba haciendo. También surgió, ¿verdad?, de las vistas públicas que le cobran un dinero a los centros de inspección y los centros de inspección no saben de dónde sale ese cargo que se le cobra y también pues me ocupa que se esté cobrando arbitrariamente algo de una compañía privada a centros que los regula el Estado. Eso tampoco me quedó claro. También... representante, usted habla de los centros con Caltech. Sí. Ok, está bien. Y ahí no le puedo dar detalles porque ellos contratan directamente con los centros, no con el DITOP. Sí. Por lo que se ha hablado aquí, hay un reglamento, el 95-26. Usted dijo que estaba abierto a que cada centro pudiera tener su tecnología para conectarse a SESCO. Ellos tienen que estar conectados a Hacienda, porque Hacienda es quien cobra y quien mantiene el sistema como tal. Y el sistema David lo tiene DITOP. Sí, pero el centro tiene que estar conectado a SESCO para David, poder... a SESCO Digital. Y si este centro de inspección decide, el dueño fue a alguna feria fuera de Puerto Rico y encontró una máquina que le costó $9,000 y dice, yo la quiero venir a traer aquí. ¿Quién garantiza que esa máquina se pueda usar o le está vedado usarla o la puede instalar? Lo que tengo entendido es que el reglamento, el DITOP, es quien certifica ese equipo. Así que tiene que estar certificado con el DITOP, porque como usted dijo, no todas las máquinas, cualquier máquina puede conectarse al sistema David o al sistema de Inmarban, creo que era el sistema de los cobros, pero eso está certificado y regulado por el DITOP. Sí, pero sin embargo, el reglamento mismo establece que es el secretario el que podrá autorizar a los dueños de los centros de inspección la adopción de aquella tecnología que le permita el acceso a la base de datos que constituye el registro de vehículos de la agencia. Que
dice el reglamento que es usted, o que era usted, no, Sí. no. Y yo creo que quisiera aclarar también, nosotros tenemos, nuevamente, dice el secretario, pero el secretario por ley tiene una delegación de lo que es sus diferentes agencias. La agencia que está encargada de hacer este trabajo es DISCO. Así que eso está ya implícito por la ley de DITOP, que es quien hace eso. Pero para su información, no, el DITOP a través de DISCO es quien hace esas funciones. Sí. Y el secretario sí, la secretaria era yo, pero en este caso esa delegación por ley se hace hacia DISCO para que ellos sean los que trabajan en esta parte de la fiscalización. Sí, lo que pasa es que en lo que he buscado, por lo menos no encuentro esa delegación expresa o tácita a estas personas. El reglamento dice directamente, ¿verdad?, a usted. Yo puedo entender que la ley diga el secretario, pero ya los reglamentos deben ser más específicos. Sí. Y cuando hay una delegación expresa o tácita, debe estar en un reglamento, y aquí solamente se menciona secretario. Exacto. Entonces, lo que recomiendo, porque existen documentos internos en el DITOP donde le da facultad a cada agencia hacer ciertas funciones. Así que ahí es donde yo recomiendo que ustedes entonces verifiquen esa información, porque está establecido en ley lo que es la función de cada agencia bajo el DITOP. Y eso existe en la ley del DITOP. Así que esos son documentos internos de la agencia de lo que va a hacer cada entidad y cuáles son las funciones de esas entidades bajo el DITOP. Así que no es que existe una delegación que yo firme mensualmente o anualmente, ya eso están documentos internos de lo que hace cada agencia bajo el DITOP. Sí, por eso no me queda claro en la ley, mucho menos en el reglamento. Okay. Con relación también a la suspensión de los centros de que operen, de la operación, también el reglamento establece que el secretario podrá suspender por un periodo de 30 días cuando sea necesario, si se encuentra alguna irregularidad. Sí. Yo entiendo que una persona que tiene un centro de inspección que es fiscalizado por el gobierno y le van a cerrar su fuente de ingreso, debieron haberle traído usted la carta. La vista administrativa. Por eso, la carta de cierre. Porque los centros de inspección que vinieron aquí, ninguno tenía una carta firmada por alguien de rango para hacer esto. Y cuando voy al reglamento dice, por lo menos lo que dice el reglamento, que debe ser más específico que la ley, que es el secretario el que puede suspender cuando sea necesario. También dice, cuando una estación inspeccione un vehículo de motor y apruebe la inspección a sabiendas de que fue anteriormente inspeccionado y no aprobado, la estación original y la estación original no tuviere suspendida la licencia, el secretario administrativamente suspenderá la estación que efectuó la segunda inspección por un término de 30 días. Vuelve y establece por reglamento, que es donde debe estar claro, la delegación a DISCO o a la persona que se designe, y no aparece. Y en todo lo que habla de la suspensión, en todos los acápites, establece que es el secretario. Y obviamente, pues, en lo que hemos escuchado de los centros de inspección, pues nos llama mucho la atención de que, y lo que ha trascendido de todas las situaciones que han pasado, personas que los multaron y querían pagar la multa, pero entonces cuando iban a Hacienda, ni siquiera tenían la carta donde decía qué número de comprobante tenían que usar para hacerle el pago. Sí. Y entonces tenían que llamar del hijo a la persona, ¿qué número de comprobante compro? Compraban el comprobante los comprobantes, pero tampoco tenían una carta de DITOP diciendo que habían cumplido con el pago. No tenían evidencia, solamente la evidencia que tenían eran los comprobantes. Y pues obviamente todo lo que ha trascendido, lo que hemos escuchado de los centros de inspección, le pregunto, ¿cómo usted se siente de saber todo lo que ha trascendido en los medios en una agencia que usted
era la secretaria, la persona principal. ¿Cómo usted Bueno, yo toma hice eso? el trabajo que estaba requerido como secretaria del DITO, de asegurarme que los procesos eran los que estaban establecidos en ley y protocolo, y se le da esa autoridad a estos funcionarios que están trabajando en estas agencias. De que se haya hecho o no, ya ahí pues no le puedo dar confirmar o darle mi opinión de qué lo hicieron o cómo lo hicieron. Los procedimientos estaban ahí para seguirse y la ley era clara. Así que yo en ningún momento apoyaba que se hicieran las cosas fuera de ley o fuera de orden. Así que como secretaria siempre estuve clara, ¿no?, en que las cosas tienen que hacerse por ley. ¿Pudiera las personas que están escuchando esta vista tener la percepción de que estas personas que estaban debajo de usted abusaron de su discreción en todos los procesos? Bueno, no voy a opinar sobre lo que las personas puedan pensar o no, pero yo estoy clara que lo que se hizo, por lo menos de mi parte como secretaria, fue lo que estaba escrito en ley y en reglamento. Sí, no, definitivamente no estamos adjudicándole a usted absolutamente nada, porque no fue en nada de lo que nosotros hemos visto el nombre suyo ha salido a relucir, pero por lo que la gente ha escuchado en las vistas, por lo que se ha seguido escuchando de los jefes de inspección, cualquier persona prudente y razonable pudiera pensar que hubo un abuso de discreción, un abuso de poder de ciertas personas que estaban como empleados de confianza suyo. Bueno, ya hay una investigación en curso, así que yo Sí, no, recomiendo definitivo. que eso se determine en la investigación, porque ahí es donde se va a saber. Sí. Gracias, señor presidente. No tengo más preguntas por el momento. Agradecida